Buenos días por la mañana. Egunon. Son las 5 de la mañana, 5:10 creo ya de la mañana. Y hoy toca madrugón. Hemos desayunado fuerte. Trozo grande de pan. Vamos, 2 trozos partidos ahí con aceite. Café con leche y grande y miel. Y bueno, ya hemos salido y vamos a hacer solo este entreno. A la tarde no tenemos tiempo, hoy tenemos el día bastante ocupado. Bueno, y pues nada, salimos ahora a las 5 y hacemos 16 kilómetros y ya mañana acabamos la semana con la tirada larga, 22. Entonces bueno, la temperatura es muy buena, ha bajado mucho. Se ve que ha llovido esta noche, es que ayer hacía mucho calor ayer y al final pues entró tormenta y tal. Y ahora marcan aquí la temperatura en la Gran Vía Bilbao 19 grados, o sea, de maravilla. Me he puesto una manga un poco larga pues para no coger nada frío, lo que sea. Ya no hace frío, pero bueno, por si acaso un poquito. Y bueno, ya estamos aquí poquito a poco con la asimilación de lo que ha sido esta semana el entrenamiento sostenido. Bueno, los chavales jóvenes se ve que ya están acabando los estudios y tal, y se ve por aquí un poquito gaupasa, un poquito pues, de fiesta y tal, ¿no? La juventud. Por aquí, por Doña Casilda, por el parque, por ahí tal. Bueno, pues que están acabando la juerga de hoy. Y bueno, hoy, cada etapa de la vida es la... Bueno, 500 suscriptores, muchísimas gracias. Además, habéis felicitado ahí todo como si fuesen los cumpleaños, ¿eh? Muy ilusionado, muy motivado y muy agradecido sobre todo, a todos y a todas, porque bueno, pues al final nos hemos juntado 500 suscriptores y ya, oye, podemos montar una carrera. Podemos montar una carrera ya con 500. Muchísimas gracias, de verdad, a todos y a todas, que eso pues le motiva a uno más todavía para seguir en marcha, ¿no? A pesar de la edad y tal. Bueno, pues, vamos a bajar hacia la ría y sí, mira, marcan aquí ahora, son 5:15, 17 grados aquí marca, entonces bueno, vamos poco a poco. Pues eso, muy agradecido, muchísimas gracias. Y insisto, eso sí que es motivación. Y mira, pues salir a entrenar, a madrugar, a seguir con el proyecto, muy ilusionante, para un viejillo, pues que bueno, oye, ¿para qué no lo vamos a negar? Pues que mantiene ilusión, mantiene ganas, pero también pues falta muchas veces la motivación y tal. Y oye, pues mira, fue un acierto, pues eso, transmitir todas las sensaciones mías y todas las vivencias en este proyecto de correr o intentar correr ya de viejillo, pues eso, acercarse ya otra vez a los niveles, ¿no? de atleta amateur, pues ahora con esta edad y bueno, pues con diferente camino un poco por la edad, pero que intentar sacar pues lo más cercano los resultados, ¿no? Y gracias a vosotros y a vosotras, pues de momento por lo menos le estamos dando continuidad al entrenamiento y constancia. Así que nada, tengo apuntadito aquí en el papel los chavales, la juventud, el cachondeo y tal por la mañana. Hemos vivido, ¿verdad? Ya todos y todas. Pues en el papel tengo apuntado. Habéis hecho muchos comentarios y algunos son de diferentes temas. Entonces, bueno, he juntado hoy 2 preguntas del mismo tema y ya mañana sigo con otro. Y bueno, pues como siempre hago un poco para poder enlazar los temas un poco. Y bueno, pues hoy es un poco de salud. Ya comenté en un vídeo. Bueno, pues al final son muchos años corriendo y joder, pues
pasa de todo y las cosas no son siempre buenas. Las cosas han sido muy malas también. Y bueno, pues esta historia conté un poco, no me voy a centrar en la historia tanto, pero sí en el resultado de la historia, porque creo que nos viene bien saber un poco a todos también, que seguro que sabéis, incluso mejor que yo, pero yo no sabía de qué iba aquello, igual no se ve mucho, ahora enfocará más la luz ahí adelante, yo creo. Yo sigo hablando, estoy aquí y pues ahora yo creo que veo luz ahí adelante, con lo cual se irá enfocando mejor. Yo no sabía nada de aquella historia y a veces pues ya he comentado que yo la mayor parte de las cosas que he aprendido dentro del mundo del running popular ha sido a base de cometer muchos errores y luego pues ir la vida misma encarrilándote por el sitio más correcto para que sea viable, ¿no? Seguir entrenando. Bueno, la pregunta viene desde Valencia, un saludo allí a la Comunidad Valenciana y a todos los lugares del mundo donde seguís el canal, porque insisto, agradecidísimo de que sigáis desde todos los lados, del otro lado del charco muchísimo, desde la zona más nuestra de aquí también, a nivel nacional también, Portugal, encantadísimo, entonces a todos por igual, joder, gracias a todos vosotros, pues insisto, aquí estoy a las 5 de la mañana contando la aventura, súper ilusionado, y todo. Bueno, aquí veo que empieza a haber más luz ya. Estoy ya a la altura de Palacio Euskalduna. Palacio Euskalduna es curioso, pero no tiene luz. Entonces, es curioso porque es un palacio. A Guggenheim le pasa lo mismo, que son aquí los dos museos, ¿no? Por excelencia de la Edad Moderna de Bilbao, y los dos están sin iluminar. Es así, la iluminación es eso, que no tiene iluminación. Entonces es curioso. Sí, bueno, por el día chulo, lo que pasa es que por la noche pues no se ve ni castaña. Y ahora ya a partir de aquí ya empieza a estar todo iluminado. Entonces el tema de esto, de la salud y de tal, bueno, esto que voy a contar implicó que pues empezase a entrenar de esta forma que entreno ahora y bueno, pues al final lo que he comentado, a base de cometer errores gordos, además en este caso, pues luego aprendes y vas dando una dirección a tu forma de entrenar, a tu forma incluso de vivir el deporte. Por eso comento muchas veces que practico el deporte al máximo nivel mío, pero principalmente por salud, y eso hace también que luego rindas también, o que hayas podido rendir a un nivel también alto durante muchos años, también por eso mismo, porque aprendes de ahí que priorizas la salud. Y bueno, también es verdad que luego hay un tope y de ahí no pasas porque no trucamos el motor, también por salud, y ahora lo comento. Siempre he visto por mí, desde mí por dentro, con lo que he aprendido en mi nivel amateur, Mis niveles ya sabéis, ya comento siempre, pues que es de haber corrido regularmente en 66 minutos, 67 minutos la media maratón, a un promedio de entre 3,8 el kilómetro y 3,14, por decirlo así, ¿no? Un poco, ese ha sido un poco mi rango dentro del medio maratón, a veces así, mejor, otras veces peor, pero bueno, es el nivel al que me he movido durante muchos años y al que voy a intentar volver a repetirlo ahora con 50 años, cuando los cumpla en octubre. En un lado o en otro, donde vaya tocando, y en algún lado pues se acercará el cuerpo a esos niveles, y los entrenamientos están enfocados un poco para eso. Entonces, la pregunta desde Valencia me comentaba por el tema del hígado. El tema del hígado, pues bueno, yo ya he contado en algún vídeo y de vez en cuando suelo marcar que a mí donde me aprieta el gatillo, por decirlo así, el tendón de Aquiles mío, pues es en el hígado. Y bueno, esa cuenta de, bueno, pues hace muchos años, pues bueno, pues yo siempre competía, entrenaba y hacía mis marcas siempre, pero luego había épocas en las que no me podía mover, donde las patas se me quedaban muy duras, no podía avanzar, no podía correr más de media hora en condiciones, si no es con riesgo de lesión,
sensaciones de mareo a veces, sobre todo con ganas de ir a la cama a dormir. Y claro, pues yo eso no sabía de dónde podía venir. Además me daban ganas de eso, de estar en entrenar cero y ganas de estar en el trabajo y con ganas de irme ya para casa a dormir. Ello me incitaba pues a no cuidarte ya en la comida, una especie de apatía y sobre todo intentar salir a correr y las patas estar duras, no moverse y bueno, las sensaciones malísimas, ¿no? Entonces, claro, aquello yo en antaño lo arreglaba pues dejando la temporada ya, o dejando 15 días de correr prácticamente, o 10 días o 12 días sin correr nada, y empezar otra vez a entrenar suavecito, ¿no? Ya para preparar otras cosas. Siempre acababa así la película, desde siempre, desde los 20 años hasta que descubrí pues todo el motivo y todo, ¿no? Pero pues normalmente, pues bueno, pues esos son los errores que cometía, ¿no? Entonces, pues había épocas en las que estaba muy fuerte, competía muy duro, corrían 1.6, corrían 1.7 y luego ya pues se veía que pues eso, esa decaída, las patas muy duras y bueno, pues al final siempre acababa pues un mes prácticamente en blanco, ¿no? No en blanco, pero 10 días sí, 12 días sí, luego corriendo 2 días a la semana, intentando buscar sensaciones buenas y era pues porque no sabía de qué iba el tema, no tenías conocimientos y a base de cometer el error pues así andaba. O sea que sí, todos los años tenía un pico bueno de forma, pero todos los años venía esto 1 o 2 veces por lo menos, estas situaciones, ¿no? Y bueno, ya pasado unos años, exactamente no me acuerdo con cuántos años, pero pasado unos años, pues me dijo un amigo que en antaño estaba entrenando esa época con él, que había hecho buenas carreras estando entrenando con él, que él conmigo aprendía a entrenar, pero claro, yo también no sabía todavía pues todo este lío, ¿no? Que os estoy contando, ¿no? Entonces, bueno, ya estoy respondiendo, yo creo. Entonces, bueno, en una de ellas se le trabajaba dentro del mundo de la medicina, no médico, pero muy metido con ellos. Y pues bueno, me dijo un día, vamos a hacer una visita a un amigo mío. Qué buen día, no me jodas. Sí, hombre, él es médico deportivo y vamos a hacer una visita. Yo le visito siempre, andaba entre ellos metido siempre y tal. Y nos fuimos, fuimos a su consulta y le comentó la historia. Y bueno, me dijo, médico deportivo, reputado de médico deportivo dentro del deporte élite, en otro deporte, no en el atletismo, pero que bueno, al final era médico deportivo y sobre todo era médico, estaba en la medicina, estaba ahí en Cruces, vamos, un médico pues, para salvar vidas, ¿no? Y luego también estaba y sigue estando dedicado al mundo del deporte élite, ¿no? En otros deportes, pero en el deporte de élite. Entonces, bueno, pues para él era algo sencillo. Pero bueno, yo en un principio pues fui allí y tal y bueno, me echó a la camilla y tal y ¿qué te pasa? Y le contamos, ¿no? Bueno, pues he estado justo en aquella época para ir donde este hombre me pilló así también y yo decía a mi amigo, claro, es que no me apetece correr y voy a dormir y tal y intenta un poco y tal. Alguna vez intentaba ese día con él y en 20 minutos ya no podía, ya estaba ya cansado y tal, y las patas muy duras. Y esa es la pregunta de este compañero nuestro de Valencia, ¿no? Ya las conocía, todos los años era lo mismo y estaré cansado ya y venía de competir bastante, en ese caso en otoño, un circuito que se hacía en antaño en otoño en Basauri de 4 carreras seguidas, era pues una especie de campeonato, ¿no? A sumar puntos y a por premios y ya acabé las 4 como siempre todo el otoño y ya pues no me podía mover y eso no se recuperaba tan fácil. Bueno, entonces este hombre me dijo, pues quítate la camiseta y tal y túmbate en la camilla y tal
y qué sensaciones tienes, y las patas duras, me tocaban un poquito las patas y tal, duras. Y dice, bueno, al principio la analítica hay que hacer, pero él apuntó, a la hora de hacer las analíticas, apuntó lo que pidió, unas analíticas normales y unas cositas más. Ya se ve que él pide un poquito más, buscando lo que tiene que buscar a los deportistas, porque al final es médico, sabe la vida normal y sedentaria cómo es de las personas, pero también pues la vida del rendimiento, ¿no? de todos nosotros como corredores y corredoras, y él pues para hacer esas analíticas pidió unas cositas más y me preguntó, ¿qué tomas? Pues Supradin por las mañanas, nada más. En mi vida había tomado nada más, hasta entonces, allí. Siempre, pues el Supradin de toda la vida, como multivitamínico, porque lo tomaban nada más gente. Y no me hacía mal, y eso es lo que tomaba. Me tocó el hígado, ya de entrada, con la palma de la mano. Me dijo, está un poquito hinchadito, Tienes aquí un poquito, bueno, pues durito la zona del hígado, pero nada más. Me puso la mano ahí y tal. Y también me dijo, tienes un poquito de, para lo que compitas y el nivel que tienes, ya lo había comentado mi amigo, y luego pues en la prensa de aquí pues también había leído, y en las carreras populares y tal, como médico deportivo, pues bueno, ya sabía, no te conocía, no nos conocíamos, pero bueno, un poquito pues él ya, bueno, las referencias y tal, pues iba siguiendo ya, claro, por el año de internet también podía hurgar el nombre, poner en Google y tal, y ver un poquito, bueno, pues ya veo que, bueno, compites un nivel duro y tal, y no tomas nada, no, Supradin nada más, y bueno, y me dijo, no estás delgado del todo, quiero decir que él consideraba que se podía afinar un poquito más, que se podía quitar un poquito más de grasa, y ya trabajar bien el fondo y tal. Yo creo que sí, pero bueno, compito mucho y tal, y bueno, él decía, veo que puedes afinar un poquito más, ¿no? Un poquito más de consumo de grasa. Y estaba dando con la clave él. Yo, no, me encuentro bien, me encuentro fuerte y tal. Pero bueno, él veía eso, estaba acostumbrado a andar con deportistas de élite y tal, y él pues veía pliegues, que sí que no sabíamos cuál era el problema y tal, pero bueno, él veía así, vale, un deportista, chaval que hace deporte y tal, que sí, que él veía muscularmente, decía, sí, ya se ve que hay aquí una musculatura larga, fuerte, fina, veía, pero también, pues bueno, para el nivel al que rindes y tal, veía, bueno, que se podía estar más fino todavía, y luego veía, pues apreciaba con la palma de la mano, pues un poquito hinchazón en la zona del hígado, eso sí me acuerdo muchísimo que me decía, pero bueno, sin más, analítica y vienes para aquí, en lo que tarden en darnos, y ya estando trabajando, ya me mandó un correo al teléfono, pues bueno, con las analíticas, y me dijo que cuando pudiese que fuese para allí. Ya fui solo, no fui con mi amigo, un hombre muy majo, no digo nombre, era de mi edad, y de mi edad, así un poco más, y me dijo que fuese para allí cuando pudiese. Ya fui para allí rápidamente, y bueno, sí, vi unos asteriscos marcados por los médicos, bastantes asteriscos, y bueno, ya fui para allí y tal, un poco con miedo. Yo cago en 10, a ver si me han encontrado algo, me cago en 10, ya sabéis cómo es esto, al no saber también y tal, y al estar así cansado, y o sea que no podía entrenar, y cago en 10. Pues no, y tal, bueno, aquí están las analíticas y tal, y bueno, estate tranquilo, no te preocupes, que no tienes ningún problema, vamos, ya quitando el miedo de entrada, claro, es médico, y oye, lo primero, pues la salud, no te preocupes, que no. Y bueno, en casa habíamos mirado, ahí había un asterisco bastante gordo, había unos cuantos, pero bastantes asteriscos, pero uno era gordo, se salía de los márgenes en plan muy exagerado. Recuerdo los márgenes, ¿cuáles eran? 15 por debajo y 60 por encima, 15-60 o 15-30, y a mí me marcaba 400, me acuerdo además exacto el número, 495, casi 500,
Y ese asterisco entró mi pareja en internet, empezó a mirar y eran las transaminasas. Bueno, no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero ese asterisco era gordo. Y ya no dormí bien en toda la noche, lógicamente fui para allí. Y cuando fui allí él estaba muy tranquilo, no pasa nada, esto es normal, ¿vale? No tienes ningún problema, ni estás, pero claro, digo, hostia, pero es que hay un montón de cruces, y uno de ellos es una cruz, y los márgenes estaban salidos de forma muy nota. No te preocupes, con mucha tranquilidad. Y ya me explicó, bueno, venga, ¿qué tomas entonces por las mañanas? Supradin y tal, y competir y tal, bueno, de los fondos y sí, ahora lo único que vengo de competir y esto me pasa todos los años y tal, me cago en 10. Joder, y es que a veces me asusto y todo porque estoy mareado y lo único que quiero es meterme en la cama y tendré el hierro bajo y tal, o lo que sea, o me falta algo, o tendré algún problema. Entonces ya es cuando él empezó a explicarme de qué iba esto, el deporte. Él me dijo, bueno, de entrada se ve que el motor lo puedes revolucionar muy alto y por eso pues ganas carreras, es atleta popular, pero claro, veo que tienes una hora 6 minutos, he visto un poco cuáles los niveles en España, el deporte élite pues de medio maratón, que pues anda en torno a la hora 3, cuando que yo, sí hay 1-1, pero normal 1-3, 1-4, 1-5 en media, tú tienes 1-6, eres atleta amateur, y me dijo, tienes un motor que revoluciona mucho, y eso es grande, pero eso tiene unos riesgos también. Lo haces de forma natural y entrenas a tu aire, ¿verdad? Sí, y tal, y compites duro y estás muy trillado, estás muy en forma y estás muy trillado. Tienes los niveles de oxígeno muy altos, tienes la hemoglobina mucho más alta que los deportistas que yo tengo en mi materia de deporte, mucho más alta. Y tienes el hematocrito prácticamente en un 49, un 50%, y eso es de forma natural, y eso es buenísimo, y eso es lo que te da para poder oxigenar, y eso solo se hace cuando se puede revolucionar mucho el motor, cuando puedes castigar mucho el motor, cuando compites a un nivel muy, muy, muy alto, siendo un atleta sin controlar en ese sentido. Lo normal en un deportista como tú es que pues lleven un trabajo de entrenamiento controlado y sobre todo una forma de recuperar el cuerpo a esos castigos tan grandes, es lo que él me dijo. Entonces cuéntame un poco cómo entrenas, así por encima, y sobre todo vamos a hablar de las recuperaciones, que es de donde te viene a ti el daño. Tú tienes las transaminasas muy altas, las enzimas hepáticas muy castigadas, tienes un hígado ahora mismo de un alcohólico, lo tienes contaminado, pero porque no te puedes filtrar, no te has dado tiempo a filtrarte, no has entrenado bien, has competido duro y no estás regenerado. No es sostenible lo que él me decía, no tienes un pico de forma y por eso tienes tramos de, bueno, no exceso de grasa, pero no estás tan fino. Entonces, ese motor está sin controlar, eso me lo dijo él. Y bueno, pues en principio no hay ningún problema, deja 4 días, ya llevas tiempo sin correr, déjalo un poco más, ya no corras. Vamos a solucionar esto, a ver qué te parece. Yo prepara una carrera de aquí porque esto se va a recuperar en 4 días, 4 días lo tienes limpio ya. 4, 5, 10 días lo vas a tener limpio. Vamos a hacer otra analítica en 3 días, me dijo él. Vamos a hacer, no corras nada, no te muevas, come normal y bebe agua. Y vienes a hacer analítica al 3, no pases ni por aquí, haces analítica y luego te vuelvo a llamar yo cuando me manden la analítica a mí. Y efectivamente eso es lo que hice. Entonces ya bajaron los niveles, hice la analítica, bajaron los niveles enzimáticos en el hígado, las transaminasas bajaron y dieron exactamente 200 y pico, muy lejos todavía de los límites.
y ya está, él ya lo vio normalizado, ¿eh? Eso ya eran las transaminasas normales de un deportista. Ya muy por encima, porque él al final es médico deportivo y los valores que pone a la hora de hacer, aunque te marquen una cruz en el laboratorio, los valores que ve un médico deportivo son diferentes, y más al nivel de cada atleta si los conoce. Entonces él ya lo vio, dijo, ya estando en 100, 90, 80, 100, los vamos a poner como ya un poquito normales, ¿eh? No te conozco y tal todavía, pero bueno, veo que revolucionas mucho, pues porque el oxígeno que tienes está muy bien, muy alto, tienes una analítica muy buena, se ve que el supradín te trabaja muy bien, el hígado es el problema, pero los niveles de oxígeno son muy buenos, ¿eh? Estás muy bien de hierro, o sea, la ferritina está muy bien, en sangre se ve que lo has vaciado, un poquito más bajo, pero no estás por abajo, de los niveles, un poquito más bajo de la media, de la mitad, pero la ferritina la tienes muy bien, y eso es que estás muy bien y que asimilas todo muy bien, tu comida, el supradín te está viniendo de maravilla, y él ya decía, no, y además yo también en el equipo mío, estamos hablando de un equipo de otro deporte del máximo nivel entonces, no quiero decir, pues no, del máximo nivel entonces, otro tipo de deporte, pero también aeróbico. Y el problema está siendo el hígado, ¿vale? Y ahí no hay un control de entrenamiento. ¿Cómo ruedas? Y bueno, pues a veces descanso 2 días suave, pero luego acumulo 3 días fuertes, luego cuando compito mucho hago series por el medio y tal, pero no andaba con estos rodajes, de a 6 ni cosas de estas. Entrenaba, hacía drenajes de media hora, 40 minutos, luego rodaba fuerte, y bueno, pues sí, había corrido en esa forma también en 1.7 y tal. Había hecho 1.6 ya, mi marca personal había hecho, pero coincidió otra forma de entrenar. Ya os conté por qué entrené así, vine de una lesión, pero ya aquello había pasado. Yo ya tenía mi marca personal en media maratón 1.6 y había corrido bastantes veces en 1.7, pero la fórmula de entrenamiento era otra forma, era un poco más corto y más agresivo todo. Entonces dijo, mira, voy a prepararte una ergogenia, vamos a entrenar pues como lo llevo a otros deportes, pero contigo, ¿qué te parece? Bien, ¿qué quieres preparar? Pues el campeonato vasco de cross, me gustaría prepararlo bien. Bueno, pues preparamos el campeonato vasco de cross para enero y ya está, eso ya lo conté en un vídeo. Entonces empecé a entrenar con una ergogenia nutricional, donde estaba lleno de aminoácidos, de minerales, también de muchas vitaminas, una vitamina B12 para aquí, para allá, todo el día tomando pastillas, y con todo lo que es la betalanina, sobre todo la arginina, y todas estas historias, ¿vale? Entonces, bueno, pues empecé, pero cambié el entrenamiento, volví al entrenamiento que me llevó a hacer mi mejor marca personal, porque él no me preparaba un entrenamiento, él me preparaba la ergogenia paralela a ese entrenamiento que yo le tenía que presentar, y yo le presenté un entrenamiento en mano, en papel, hecho por mí, que fue el que yo ya tenía en mi mente cuando hice aquella marca personal que ya os conté, y está el vídeo por aquí, de cuando salí de una lesión que me torcí el tobillo y empecé con la bicicleta, ¿recordáis? Y toda la historia de aquel hombre mayor que me dejó la bici, ¿no? Y aquello fue a base de mucho fondo, rodajes muy suaves, y luego ya semanalmente una estructura que luego voy a comentar, que es otra pregunta que me ha hecho otro chico también, que le agradezco muchísimo. Una estructura para preparar una media maratón. Ahora, para acabar el vídeo, lo comento. Entonces, vamos un poco al tema de las transaminasas. Ya estábamos en esas transaminasas, ya había bajado, y yo automáticamente, a partir del 5.º día, ya empecé a rodar suavecito. Claro, ahora está el tema. La forma física se habrá perdido o no habrá perdido. Los niveles de oxígeno eran muy altos. La hemoglobina estaba muy bien, estaba muy alta. El hematocrito era muy alto. Creo que era 48, 49. Y los valores de oxígeno todos muy altos. Estaba muy en forma, pero estaba trillado. Él le llamaba eso una trillada. Es cuando el hígado no puede más y se satura. Pero eso no quiere decir que ya no estés en forma. Y ya me he pasado de vueltas, ¿no? Que es la palabra que se utiliza, ¿no? Te has pasado de rosca, ¿vale? La pasada de rosca en mi caso
es la falta de asimilación del hígado a trabajar, a poder limpiar todo, ¿eh? Entonces todas las rupturas musculares pasan por el hígado y ese hígado ya acabó saturado. Bueno, esto está hablado por él, ¿eh? Y dijo, no, aquí las pasadas de vuelta se pasan en 4 días sin hacer nada. Se limpia todo y empezamos a regenerarlo todo. Bueno, y efectivamente así empecé. Y a la siguiente semana empecé con la puesta a punto para ese campeonato vasco. Bueno, de cross, que es de mucho nivel, ¿eh? Es el mayor evento de atletismo que tiene el País Vasco, el campeonato vasco para nosotros los vascos. Y para todas las comunidades a nivel nacional también tienen, porque de ahí salen las selecciones para representar en los campeonatos nacionales los equipos de cross. Entonces, bueno, pues preparé eso y tal. Y el tema es que empecé a entrenar todo a base de volumen, como ahora, suavecito. Bajé mucho el ritmo de rodaje, parecido al de ahora, y empecé ya al de un mes a trabajar en Basauri, pero después de los entrenamientos empezaba lo que él me iba comentando, comer seguido después de entrenar, todo lo que estoy haciendo ahora, siempre alimentado y después también mezclado con la ergogenia, que era pues bastante cañera. No me voy a meter en qué tomar, dejar de tomar eso, porque creo que ya he comentado y algún día haremos otra vez un vídeo, pero sí remarcar o decir, bueno, como algo muy curioso, es que mi sudor olía a farmacia y mi meada no quiero contar. Mis orinas ya no es que fuese una farmacia, era una empresa farmacéutica. O sea que mi olor de sudor, lo decía más mi pareja, mi olor de sudor olía a farmacia. Una pasada, tenía un olor a farmacia brutal. Y la orina, ¡buah! No huele mal, huele a medicina, a farmacia. Cuando entras en una farmacia, ese era el olor diario mío, es a lo que ya olía. Bueno, no pasa nada, pero joder, es un poco para decirlo también, ¿eh? No estaba yo acostumbrado a tener las camisetas ya cuando me las pongo después de lavar, que ya tengan ese olor ya a farmacia. Entonces, bueno, pues llegó el campeonato, entré tercero, la mejor carrera de mi vida, y luchando hasta el final con corredores, bueno, el segundo que tiene 1.4, ganó Beovia, y 2.13 el maratón, y el primero con 2.9, y el tercero yo. Vale, la mejor carrera hasta entonces que podía haber hecho con mi marca personal, que también la tenía hecha sin esto, anteriormente. Entonces, pues bueno, había pillado un poco el truco del almendruco ya. Le agradecí muchísimo a este hombre porque fue una etapa en la que aprendí mucho. Él se puso muy contento, dijo, joder, qué guay, ¿no? Has logrado aquí, por eso sale en prensa. Y bueno, pues mis mejores puestos habían sido también cuarto y quinto y sexto en campeonatos vascos, bueno, un gran nivel, pero es verdad que ahí disputé muy bien, entré en el podium y aprendí mucho. Bueno, lo dejamos ahí, con lo cual ya le había pillado el truco a mi tendón de Aquiles, al hígado, ¿no? Bueno, de ahí está la historia de las transaminasas, la saturación de esfuerzo del hígado, con lo cual es lo que ya a partir de ahí empieza a cambiar mi filosofía de entrenar. Insisto, por eso siempre digo que es para mí y porque entiendo que es lo normal en la vida y que a todas las personas pues las cosas les afectan de forma diferente, pero bueno, no está de más contar que mi problema fue el hígado y la saturación del hígado por poder revolucionar muchísimo el motor y no darle la asimilación a ese motor, esa limpieza que necesita. Bueno, el tema era que bueno, había descubierto eso, y ya siempre que querría rendir en 1.6, 1.7 tenía que tomar toda esa ergogenia. Bueno, voy a irme a otro lado del vídeo, ya aprovechando tema proteínas, tema exceso de minerales, exceso de vitaminas, y bueno, ese cuerpo no volvió a correr nunca más así hasta después de 2 años seguidos. Lo intenté, pero yo tenía claro que no quería seguir tomando todo eso, ese olor a farmacia, esa dependencia de mañana, tarde, noche
estar tomando tantas pastillas, mañana, tarde, noche, tomando arginina, tomando betalanina, tomando los ramificados, glutamina, potenciator, un montón de historias. No me gustaba ese deporte. Y ahí había que pensar que yo hice tercero, pero yo no quería dejar de pensar, igual que ahora cuando tengo 50 años quiero volver a hacer lo mismo. Yo no dejaba de pensar de que yo conseguí correr en unos 6 pelados haciendo un pedazo de carrera en Bilbao, ganando aletas muy fuertes, y eso lo conseguí sin nada, con agua, con lo cual, con agua y comiendo normal, con lo cual me propuse volver a correr en 1.7 o en 1.6 sin tomar nada, como lo había hecho siempre. Y ahí es donde empezó otro reto mío, ¿no? Otro objetivo. Y me costó 2 años a que ese cuerpo empezase a recuperar de forma natural. ¿A dónde voy yo ahora? Bueno, yo ahora no puedo hablar de nada técnico, porque no soy deportista élite, porque no soy médico deportivo ni nada, pero a mí me costó 2 años a que este cuerpo, ahora viejo cuerpo, recuperase entrenamientos como lo había hecho en antaño y pudiese asimilar entrenamientos como lo había hecho en antaño. Se ve que este cuerpo se adaptó a esa época a los recuperadores, se había adaptado a tener por arriba los vitamina B12, tener todo por arriba para que asimilase todo el cuerpo, el músculo estuviese siempre blando, y claro, pues estaba ayudando al hígado la arginina. Arginina es la pastilla, la aspirina de toda la vida. Eso es lo que llevan todos los materiales, para que sepamos un poco lo que nos estamos metiendo, todo va compuesto con arginina. Kilos y kilos de arginina al hígado para que el hígado se desinfle. Bueno, yo sabía que yo no quería seguir ese camino. Yo no sé los demás lo que hacen, ni cómo sobreviven, ni cómo... Pero yo tenía claro que yo no quería practicar ese deporte. Yo quería hacer el deporte que a mí me gusta, llegar a mis límites como llegué y seguir disfrutando a tope sin tener que oler a farmacia. Entonces, agradecidísimo de todo a este médico, a todos, decidí practicar el mismo plan de entrenamiento. Y ahí empezaron los rodajes a 6. Y empecé a comer después de los entrenos. Y empecé a hacer las series y a hacer una puesta a punto vistas a 6 meses. Empecé a dejar de competir. Empecé a competir menos. Busqué acumular entrenamientos sin tomar nada más que el Supradin a las mañanas, como estoy ahora, con muchísima paciencia, sin prisa, sin ansia de ir a las competiciones, confiando en que el cuerpo iba a volver a recuperar y asimilar entrenamientos, a pesar de no estar tomando ningún tipo de recuperador ni nada. Eso es cierto, todo, lo que estoy contando, no me estoy inventando nada. Entonces, me costó muchísimo, yo creo que casi 2 años, a que el cuerpo, el músculo, ya empezase a trabajar de por sí mismo. Entonces, yo me estaba dando cuenta de que aquello que estuve haciendo con todos los proteicos y tal, está de maravilla, que ayudaba al cuerpo, pero ese cuerpo luego no reaccionaba sin ello. Ese cuerpo no me dejaba meter tantos kilómetros. Y poquito a poco, a base de comer, de estar tranquilo y de quitar de la mente la idea de que sin eso no se podía, lo logré hacer. Corrí la media maratón de Bilbao, la gané por 5ª vez con 1.654 ante una aleta de 29 minutitos. Y fui a San Sebastián, invitado otra vez, y me metí el 5º. Ya es la media maratón internacional de abril. Entré 5º con 1.735 y resolví mi problema, y desde entonces no he vuelto a tomar nada más. Y ya resolví mi duda, entonces me di cuenta de que no me hacía falta tomar nada, simplemente que si volvía a meterle mucha caña al cuerpo a nivel proteico, a nivel de todo, a nivel de polvos y tal, que mi cuerpo se iba a adaptar a eso y iba a dejar de hacer su función. Entonces dije, no, yo cuando prepare algo lo preparo yo con mi cuerpo, con mi comida y con mi Supradin por las mañanas, con mis zapatillas, ahora en este caso, y con mi fórmula de entrenamiento, que es el que aprendí después de la trillada. Entonces me vino muy bien todo, me quedé con todo lo mejor de todo,
pero también aparté del camino los polvos. Y creo que, bueno, pues aprendí una lección muy grande de que la constancia va por encima de todo, que comer normal, hacer vida normal, acumular entrenamiento y apostar por tu calidad atlética de cada uno. Por eso siempre digo que luego el motor es de cada uno. Yo no puedo pretender correr en 59 minutos una media maratón. No lo puedo pretender. Y no hay más. Entonces, sí puedo pretender correr lo que he corrido durante muchos años de una forma natural. Por eso lo digo siempre. Y tener mucho cuidado siempre con los rodajes de recuperación, con asimilar todas las semanas, con escuchar al cuerpo y con que mi rodaje es a 6. Por eso muchas veces me duele mucho, o me da un poquito de rabia cuando me llegan al teléfono pues entrenamientos de entrenadores que se van cruzando por tu camino aquí en internet, que es normal también, cada uno vende lo suyo. Pues eso, dando recomendaciones un poquito de cómo entrenar y cómo aprovechar tu tiempo y tus kilómetros sin perder el tiempo y no llegar a la fatiga, ¿no? Y lo que hacen es quitar los que ellos llaman los kilómetros basura, que son los que a mí me han dado la vida. Los kilómetros basura que a mí me dan la vida y me dan estos niveles, que yo no sé si esos entrenadores podrían asegurarlo con sus cuerpos, no lo sé, eso habría que verlo. Pero que a mí, por ejemplo, si me quitas este rodaje de rodar a 7 en este caso, me estás quitando todas las pretensiones de querer rendir a mi ritmo, insisto, que es rodar entre 3.8 el kilómetro y 3.14 una media maratón, con cualquier año que lo he hecho, desde los 20 y ahora que lo voy a intentar y lo voy a hacer con 50. Entonces, bueno, esta es la historieta del hígado y las transaminasas. Ese ha sido mi gran problema en la vida deportiva, donde en antaño no lo sabía porque no había analíticas y sobre todo porque no había pasado por las manos de un médico deportivo una etapa corta, unos 4 o 5 meses, medio año, donde aprendí mucho y donde después también de haber aprendido aquello, pues me propuse volver a estar en mi mejor nivel en aquella época, sin tomar también pues todo lo que es una nutrición adicional, ¿no? Y lo conseguí también. Lo conseguí bien además, ganando bien en Bilbao, circuito duro y bajando de 1.7, haciendo 1.654. O sea que corriendo a 3.09, 3.010 el kilómetro. Entonces, al final, bueno, el resumen un poco de todo esto es que, bueno, pues que todo se va aprendiendo en la vida y que luego hay que ir cogiendo lo que realmente crees que tienes que hacer o que puede servir. Entonces, bueno, pues aprendí a cuidarme más, a creer en la constancia, en el día a día de los entrenamientos y sobre todo a preparar puestas a puntos pues con 6 meses vista o más y creer mucho en lo que estás haciendo. Y para ello, si ya lo has hecho otra vez, que aquello fue clave, haber tenido ya mis marcas anteriormente al andar tomando polvos, que lo digo así de claro, aquello olía a farmacia, que aquello era un poco exagerado, me parece a mí, para un atleta amateur me parecía exagerado. Yo no puedo hablar de los demás, ni quiero hablar de los demás, pero para mí me parece algo exagerado. Me tenía que esconder de mis padres porque podían pensar que estaba enfermo, tomando ácido fólico como si fuese aquello una persona con falta de ácido fólico, o tomando 2 pastillas al día de vitamina B12, y luego lo de la arginina ya era de cachondeo, y luego saber la arginina para qué se utilizaba. Entonces, pues, que es la sustancia que se utiliza para todos los materiales, que es un limpiador de hígado. Bueno, ha sido vasodilatador, una barbaridad. No quiero saber nada de ese tipo de historias. Si no puedo llegar, no llego. Pero, pues bueno,
lo conseguí, llegué, y ahora el reto es el mismo, pero con 50 años. Por eso tampoco me importa no poder bajar mi marca o llegar a acercarme mucho. Aunque me acerque algo, ya me quedo contento, porque lo hago igual, limpio y con 50 años, sin trucar nada al motor, que no quiere decir que estos materiales lo truquen, pero bueno, ya vi cómo favorecía. Ojo, luego acoplando bien el entreno, al de 2 años, hice lo mismo, disfrutando también y sin tomar nada, sin tomar nada de nada, cero, solamente el Supradin por las mañanas, como multivitamínico. Hacer analíticas después y perfectas, con el hígado por encima de los niveles en transaminasas, pero con 100 y pico, no con 400, con 100 y pico. Está pasado también, pero que ya aprendí de aquel de médico deportivo, que bueno, eran unos niveles tolerables para un deporte de alto rendimiento, porque aunque no sea atleta profesional, el rendimiento y la exigencia del cuerpo era alto, y es alto. Las cosas son también como son. Lo que pasa es que cada uno, lo que digo siempre, el motor llega hasta donde llega. Entonces, bueno, eso es un poquito la historia. Entonces, a la pregunta de este chico que me comenta una semana prototipo mía de preparación de media, pues muy sencilla, un día de descanso seguro, ponemos el domingo. Ahora con la hija y tal, pues lo pongo el domingo, va a estar el fin de semana más libre. Un día prototipo, ahora con 50 años, pues es lunes rodaje a 6, martes series cortas, miércoles rodaje a 6, largo siempre, fondo, jueves rodaje a 6 y viernes series largas y sábado tirada larga. Ese es el prototipo, el 85% de los rodajes a 6 o a 7, y luego ya lo que hablamos de las series que están en el resto de vídeos y tal. Lo que cambia en esa semana, lo único es, pues esta semana por ejemplo, que en vez de hacer series cortas y largas, pues he hecho solo un día de calidad en el medio de la semana o un poco al principio, pues un controlado, pues a un 85% del esfuerzo máximo, pues de 12 kilómetros, ¿no? De cara a una media maratón, pues 4 meses vista, luego iré subiendo. Y ese es el prototipo de una semana mía para preparar una media maratón e intentar correr. Bueno, con ese prototipo mi marca es de 66 minutos y ahora pues intentaré acercarme lo máximo con 50 años, a lo que pueda, pero con esta visión del ejercicio, que viene un poquito este cambio mío de entrenamiento y a esta apuesta de, bueno, apuesta no, este creer en este ritmo y todo es pues a base de pues las cosas mal que he hecho como corredor amateur y que luego les vas moviendo, las vas cambiando a medida que vas aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, en los rodajes aplico deporte salud para que ese hígado pueda limpiarse y depurarse bien, y luego los días de calidad pues le meto pues lo que puede mi motor, pero ese motor castiga mucho, todavía castiga, y a cada uno nos castiga mucho nuestro cuerpo, y entonces otra vez los rodajes de salud, estos de 6 y 7 son los que le dan continuidad y en mi caso lo que le da vida al hígado. Bueno, este ha sido el vídeo de hoy un poco, porque al final lo que quiero dar la imagen también es de aplicar en nosotros un deporte saludable sin dejar de querer competir y rendir a nuestro máximo nivel de cada uno, porque es nuestro disfrute el hacer nuestras marcas. Cada uno tenemos nuestras barreras. He conocido atletas de 1 a 5, amigos míos, de antaño, hacían 1:5:35 en Vitoria y también practicó este deporte salud, igual, y hizo 1:5:35 y bajó de 30 minutos en ruta de los 10 kilómetros, o sea que todavía se puede llegar más lejos que yo, todavía practicó. Y luego he visto también de gente que andaba con nosotros, con este hombre que comento hoy conmigo, pues que trucaron los motores y bueno, luego tuvieron sus consecuencias después. Y sí, corrieron en 1:2, 1:3, pero luego tuvieron muchos problemas, hoy día ya no corren. Entonces, cada uno yo creo que tiene que elegir su camino y bueno, pues yo elegí el mío
y sigue siendo el mismo. Y lo bueno que tienes, pues bueno, pues que aquí estoy a las 5 de la mañana con la cámara hablando, con ilusión de volver a rendir con 50 años y encima lo más bonito de todo es mostrarlo a vosotros y a vosotras, que gracias a vosotros y a vosotras pues hemos llegado a 500 compañeros y compañeras. Así que nada, cualquier duda que no haya contado bien algo, no me haya expresado bien, no haya dicho o no os cuadre, me comentáis, yo os agradezco además. Vale, entonces, bueno, voy a dar la vuelta a 8, adelante, 8 kilómetros y 8:16 y a tirar con el día de hoy. Muchísimas gracias y de verdad, os lo digo, ánimo con vuestros proyectos, y a tope. Agur.